Ejemplo, dice, si 16 millones de electrones se remueven de una esfera neutral, ¿cuál es la carga en coulombs sobre la esfera? Bueno, sabemos que un electrón equivale a una carga de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, nuestra carga va a ser 16 millones por el factor de conversión. En el denominador de nuestro factor de conversión ponemos la unidad inicial, que en este caso es el electrón, y en el numerador las unidades a las que queremos llegar, que en este caso es el coulomb. Hacemos nuestras operaciones y encontramos que la carga es 2.56 por 10 a la menos 12 coulomb. El signo negativo, ¿qué significa? Que es presencia de electrones, por eso se le pone un signo menos. Entonces, los electrones se remueven, vamos a llevarnos una carga negativa y la esfera se va a quedar con esta deficiencia de 16 millones de electrones, que equivale a 2.56 por 10 a la menos 12 coulomb, y la esfera quedaría cargada de manera positiva. Expresándolo en unidades de las que se mencionó anteriormente, en lugar de poner un exponente, podemos poner 2.56 pico coulombs. Recordemos que equivale aquí a la parte exponencial por 10 a la menos 12. La ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos dice que si nosotros tenemos dos cargas, tomando en cuenta la primera ley de la electrostática, si son cargas opuestas, se atraen. Aquí vamos a dibujar estas flechas que significan un vector. Hay que recordar que a toda acción corresponde una reacción. Esta fuerza con la que se atraen es proporcional a las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. La distancia la representamos con una R minúscula. Si son cargas iguales, se repelen y vamos a poner los vectores, las flechas de los vectores en sentido opuesto a la otra carga. Esta proporcionalidad se da a partir de la constante de proporcionalidad K para la ley de Coulomb y ya está expresada en unidades del sistema internacional. Entonces, la fórmula de la ley de Coulomb nos dice que la fuerza con la que son atraídos o repelidas las cargas es la constante de proporcionalidad por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Hay que tener siempre presente que las cargas Q están en coulombs, la distancia R se expresa en metros y la fuerza en newtons. Entonces, la constante de proporcionalidad es 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Ejemplo, dice una carga de menos 5 microcoulomb, es una carga negativa, tiene exceso de electrones, se coloca a 2, no dice qué unidades, de una carga de más 3 microcoulomb. Encuentre la fuerza entre las dos cargas. Normalmente lo primero que hacemos es una gráfica para tener una ayuda. En este caso la carga 1 se dibuja a la izquierda, menos 5 microcoulomb, se le pone el signo negativo. La carga 2 está hacia el lado derecho, más 3 microcoulomb, se le pone un signo positivo. La distancia, aquí ya está aclarando, son 2 milímetros. Aquí, como son cargas opuestas, se deben de atraer. Ahí están las flechas que indican los vectores que se atraen. Aquí obtenemos directamente con nuestra fórmula la constante de proporcionalidad K por Q1 por Q2. En algunos libros vamos a encontrar la Q subíndice 1, Q subíndice 2. En este caso la Q1 la pone simplemente con la letra Q y la Q2 como Q'. Es la misma fórmula, simplemente con una variante en la notación, dividido entre la distancia al cuadrado, que es R. Aquí es importante
pasar microcoulomb a coulomb. En lugar del micro colocamos esta parte exponencial por 10 a la menos 6, la carga 2 igual microcoulomb. En lugar del micro colocamos por 10 a la menos 6 coulomb. 2 milímetros es 0.002 metros o 2 por 10 a la menos 3 metros. Hacemos nuestras operaciones y resulta 3.38 por 10 a la 4 newton. Como son cargas opuestas, se atraen. Aquí nos dice que los signos se utilizan para determinar la dirección de la fuerza. Más bien sería aquí, los signos se utilizan para determinar si se atraen o se repelen las fuerzas. Hay que recordar que estos signos no están asociados a los ejes coordenados de un diagrama de cuerpo libre o un diagrama con vectores. Algunas recomendaciones, algunas estrategias. Primero dice, lea, es importante leer, comprender. Dibuje, hay que hacer un esquema de nuestro problema. Etiquete un bosquejo que muestre toda la información dada. Y hay que utilizar las unidades del sistema internacional. 2. No confunda el signo de la carga con el signo de las fuerzas. Atracción, repulsión, determina la dirección o signo de la fuerza. Lo que hemos estado insistiendo. El signo de la ley de Coulomb solamente nos indica si se atrae o se repele. No está asociado con las inclinaciones o direcciones o ángulos que tenga el vector sobre el sistema de coordenadas. Número 3. La fuerza resultante se encuentra al considerar la fuerza debida a cada carga de manera independiente. Aquí nos recomienda que vayamos a revisar los vectores, el tema de vectores, para refrescar la información. Y hay que recordar también que para fuerzas en equilibrio tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Es la condición para tener sistemas en equilibrio. Ejemplo número 3 dice: una carga de menos 6 microcoulomb se coloca a 4 centímetros de una carga de más 9 microcoulomb. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre una carga de menos 5 microcoulomb que se ubica a medio camino entre las primeras cargas? Siguiendo la estrategia que recomienda, número 1, dibuje y etiquete. Tenemos menos 6 microcoulomb a la izquierda, más 9 microcoulomb a la derecha. Están separados 4 centímetros y dice que hay una tercera carga, Q3, en medio de ellas dos. Si se fijan aquí ya utiliza la notación Q subíndice 1, Q subíndice 2, Q subíndice 3, en lugar de utilizar Q y Q'. Aquí podríamos tener también la R subíndice 1, 3 y la R subíndice 2, 3 para saber entre qué carga se encuentra esa distancia. Estos ejercicios son relativamente sencillos, pero cuando tenemos problemas con más cargas, más complejos, la notación con los subíndices nos ayuda a identificar más fácilmente de qué parte estamos hablando. Número 2, dibujé las fuerzas. Sabemos que cargas iguales se atraen, cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen. ¿Qué es lo que sucede? La fuerza 1, si estas dos, la carga 1 y la carga 3, son iguales, en este caso negativas, se repelen. Entonces, debido a estas dos cargas, este electrón va a tratar de irse hacia la derecha. Ahora, con la combinación de Q2 y Q3, se atraen porque son distintas, entonces eso va a hacer también que Q3 tienda hacia la derecha. Entonces, vectorialmente tenemos la fuerza 1 más la fuerza 2 que van a sumarse vectorialmente, ¿sí? Primero obtenemos la fuerza 1, es Q1 entre Q3. Si se fijan aquí en el ejemplo ya no utiliza los signos, pero si nosotros le colocáramos los signos menos 6 y menos 5 tendríamos un resultado positivo.
de 675 newtons. Ahora, entre 2 y 3 tenemos una atracción. Si aquí le colocáramos el signo negativo a la carga Q3, que es la de 5, obtendríamos un valor negativo, pero solamente nos indicaría si es de atracción o repulsión. Hay que recordar, los signos que se obtienen de la ley de Coulomb solamente nos indican si son de atracción o repulsión. Ahora, ya que tenemos estas fuerzas por separado y sus ángulos de inclinación, en este ejemplo van sobre una misma línea de acción, no tienen ángulo de inclinación, haríamos una suma vectorial simplemente con los dos vectores que van hacia la derecha. ¿Sí? Aquí nuevamente dice una anotación de la presentación. Note que la dirección, signo de las fuerzas, se encuentra de atracción, repulsión, no de más o menos de la carga. ¿Sí? Aquí nos recomienda, no lo hace muy explícitamente, pero nos recomienda que pongamos si se atraen o se repelen. Entonces tenemos la fuerza 1 que va hacia la derecha y la fuerza 2 que va hacia la derecha. Hacemos una suma vectorial y tenemos 675 más 1013 newtons, una fuerza resultante de 1690 newtons. Ejemplo número 4. Tres cargas Q1 8 microcoulomb, Q2 6 microcoulomb, Q3 menos 4 microcoulomb se ordenan como se muestra abajo. Aquí tiene un esquema de apoyo. Encuentre la fuerza resultante sobre la carga de menos 4 microcoulomb debido a las otras. Aquí vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Tenemos que obtener la resultante sobre Q3, entonces ponemos el eje de coordenadas en Q3. La F1 se refiere a la fuerza que hay entre Q1 y Q3 y la fuerza 2 a la atracción que hay entre Q2 y Q3. Si nosotros dibujamos o esta parte la asociamos a esta esquina, Q3 con Q2 son opuestos, entonces signos opuestos, entonces se atraen. La flecha va horizontal a la izquierda. Q3 con Q1 son opuestos, también se atraen, entonces la flecha va en dirección de Q3 hacia Q1 con un ángulo de inclinación de 53.1 grados por debajo de la horizontal. A partir de ahí obtenemos cuánto vale F1, cuánto vale F1, cuánto vale F1, cuánto vale F2. Utilizamos la fórmula de la ley de Coulomb. Las distancias es un triángulo que mide 3 centímetros en uno de sus catetos, 4 en otro, 5 en la hipotenusa. Sustituimos y encontramos que F1 y F2 valen 115 newtons y 240 newtons. Ahora, la inclinación F1 está a 53.1 grados. Aquí lo marca como suroeste y 240 newtons oeste. Esto es totalmente horizontal. Bien, ya que encontramos las fuerzas que hay entre cada una de las cargas, ahora sí vamos a emplear el diagrama de cuerpo libre y nos vamos a apoyar de este diagrama para determinar los signos de las fuerzas, las componentes de las fuerzas. La F1X apunta hacia la izquierda, entonces va a ser negativa, y la componente X sería la fuerza F1, que son 115 newtons, por el coseno del ángulo de inclinación, 53.1 grados, resultan 69.05 newtons. La F1Y va hacia abajo, le ponemos el signo negativo por ser negativa en el eje de las Y.
lo multiplicamos por el seno del ángulo de inclinación, que son 53.1, y resulta F1Y menos 91.96. Para la fuerza F2 está totalmente horizontal, está a 0 grados de inclinación, entonces la componente es igual al vector, pero le ponemos el signo negativo porque va a la izquierda, y F2Y vale 0. La resultante en X sería menos 69.05 newtons menos 240 newtons. Hacemos una suma algebraica. Hay que recordar que la suma algebraica es adición y sustracción, y en este caso resulta la resultante en X menos 309.05 newtons, y la resultante en Y menos 91.96 newtons. La resultante la obtenemos a partir del teorema de Pitágoras. Sería la componente, o más bien la resultante en x al cuadrado más la resultante y al cuadrado. A esa suma de cuadrados le sacamos la raíz y obtenemos que tenemos un valor de 322.44 newtons en el tercer cuadrante. El ángulo de inclinación va a ser dividir el valor de la componente y entre la x, que serían 91.96 newtons entre 309.05 newtons. Obtenemos el arco tangente, la devolución del ángulo, y tenemos 73.43 grados a partir del eje horizontal hacia el vector. Como resultante tenemos 322.44 newtons con un ángulo de inclinación de 73.43 grados a partir del eje X hacia el vector, o de 257.4 grados midiendo desde el inicio del eje X. Resumen. Para resumir esta presentación, sabemos que cargas iguales se repelen, cargas distintas se atraen. Esa es la primera ley de la electrostática. La ley de Coulomb nos dice que la fuerza con la que se atraen o se repelen las cargas está determinada por la multiplicación de la constante de proporcionalidad por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. La constante de proporcionalidad es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Un microcoulomb equivale a 1 por 10 a la menos 6 coulomb, y un nanocoulomb 1 por 10 a la menos 9 coulomb. Un picocoulomb 1 por 10 a la menos 12 coulomb, y la carga de un electrón es 1 por 10 a la menos 19 coulomb. Hay que recordar siempre que el signo negativo a partir de la ley de Coulomb solamente nos indica si tenemos una carga positiva o negativa. Negativa son exceso de electrones y positiva ausencia de electrones, y que estos signos no están asociados a la suma vectorial ni a la posición de las fuerzas. Gracias por su atención.